Hace 11 días, recibí un correo de un hombre que dice haber pasado 2 años metido en Oak Island sin permiso, de noche, con una cámara térmica robada de su antiguo trabajo. En ese correo hay coordenadas, hay fotos que no deberían existir, y hay una frase que no me he podido sacar de la cabeza. Lo que está enterrado ahí no es oro, es una puerta, y algo la sigue vigilando. Voy a contarte exactamente lo que él encontró, y te aviso, para cuando termine este video, vas a entender por qué 6 personas han muerto intentando llegar al fondo de ese pozo, y por qué la última de ellas murió sonriendo. En esos 4 años he recibido de todo: teorías locas, fotos borrosas de supuestos fantasmas, capturas de pantalla de foros. Pero el 3 de agosto recibí algo distinto. El remitente se identificó como Ezra Doyle, 41 años, ingeniero geotécnico independiente, contratado en el pasado por empresas de prospección minera en Canadá. Dijo que había trabajado, sin que su nombre apareciera en ningún crédito oficial, en uno de los equipos que hicieron estudios de suelo alrededor de Oak Island entre 2021 y 2023. Y dijo algo más, que lo despidieron. No por incompetencia, por negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad después de ver algo en un escaneo de radar de penetración terrestre a 43 metros de profundidad. Si no conoces la isla, te la resumo rápido. Oak Island es un pedazo de tierra de 70 hectáreas frente a la costa sur de Nueva Escocia, Canadá. En 1795, un adolescente llamado Daniel McGuinness encontró un hueco circular en el suelo, bajo un roble con marcas de polea. Empezó a cavar. Encontró capas de troncos cada 3 metros. Desde entonces, generaciones enteras de cazadores de tesoros, ingenieros, millonarios y hasta un futuro presidente de Estados Unidos han intentado llegar al fondo de ese agujero. 6 personas han muerto en el intento, la última en 1965. Doyle no me escribió para contarme la historia oficial. Esa la puedes buscar en cualquier lado. Me escribió porque quería que alguien, fuera de los círculos de la producción de televisión que controla la narrativa pública de la isla, viera lo que él vio. Según Doyle, el escaneo de 2022 mostró algo a 43 metros. Una cámara artificial, no natural, con paredes rectas de al menos 30 grados de inclinación imposibles en una formación geológica normal. Dentro de esa cámara, una masa metálica con una firma de densidad que no correspondía a oro, plata o plomo. Correspondía, según sus palabras textuales, a algo que no está en la tabla periódica que yo estudié. Sé cómo suena eso, yo también dudé. Pero aquí está la parte que me hizo seguir leyendo. Doyle no me pidió dinero, no me pidió que compartiera su nombre completo, ni que revelara la empresa para la que trabajó. Me pidió una sola cosa, que si algo le pasaba, yo contara la historia completa, con fechas, con nombres, sin editar. Lo incómodo. Eso fue hace 11 días. Hace 3 días dejó de responder. Así que vamos a reconstruir esto juntos, desde el principio, con todo lo que él me envió y con toda la investigación que yo misma hice para verificarlo. Nueva Escocia, verano de 1795. Daniel McGuinness, de 16 años, explora Oak Island y encuentra un hundimiento circular de unos 2 metros de diámetro bajo un roble podado con marcas claras de haber sostenido una polea. Vuelve con 2 amigos, John Smith y Anthony Vaughn. Empiezan a cavar. A los 3 metros, una plataforma de troncos de roble. Siguen. A los 6 metros, otra plataforma. A los 9, otra más. El patrón se repite cada 3 metros, como si alguien hubiera diseñado el pozo capa por capa, con la intención clara de que quien llegara al fondo supiera que no estaba cavando al azar. Los 3 jóvenes no tenían la tecnología ni el capital para llegar más lejos. Abandonaron, pero la historia ya había echado raíces,
Y 8 años después, en 1803, una empresa llamada Onslow Company retomó la excavación con más hombres y mejores herramientas. Llegaron a los 30 metros. Encontraron una losa de piedra con símbolos grabados que, según distintas traducciones posteriores, jamás confirmadas del todo, decía algo parecido a 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterradas. Esa noche dejaron de cavar. Al día siguiente, el pozo estaba inundado con 60 pies de agua salada, no lluvia, agua de mar, entrando por un sistema que parecía diseñado específicamente para inundarse si alguien llegaba demasiado profundo. Eso es lo primero que quiero que te quede grabado. Desde el primer siglo de excavación ya existía evidencia de una trampa deliberada, no un accidente geológico, un diseño. En 1861 murió la primera persona. Una caldera de vapor explotó durante los trabajos de bombeo y un obrero murió escaldado. No fue la última. En 1897, un trabajador cayó dentro de uno de los pozos de exploración y murió en el acto. En ese mismo año, una barrena perforadora sacó, atrapado entre sus dientes, un pequeño fragmento de pergamino con las letras VI o UI escritas a mano, según los registros de la época. Piensa en eso. A 40 metros de profundidad, en un pozo excavado a mano 2 siglos antes, había papel que sobrevivió a inundaciones de agua salada. Eso solo es posible si estaba protegido, sellado, guardado deliberadamente para resistir el tiempo. En 1965, Robert Restall, su hijo Robert Jr. y 2 trabajadores más murieron casi simultáneamente cerca de un pozo llamado Head Shaft. La causa oficial: gases tóxicos acumulados en un espacio cerrado. 4 hombres cayeron en cuestión de minutos, uno tras otro, intentando rescatarse entre ellos. Ahí es donde entra la parte que Doyle insiste en que nadie ha contado bien. Entre los documentos que Doyle me envió, hay un informe interno, sin firma oficial visible, fechado en 2021, de una empresa de estudios geológicos contratada por uno de los grupos de investigación actuales de la isla. En ese informe se describe algo que ningún programa de televisión ha mostrado al público completo. Una estructura en forma de U bajo Smith's Cove, la ensenada este de la isla, hecha de madera trabajada con herramientas metálicas, datada por dendrocronología, el estudio de anillos de árboles, en el año 1769. Científicos de la Universidad de Saskatchewan confirmaron esa fecha con un 99,99% de certeza. Pero eso no es lo perturbador. Lo perturbador es lo que se encontró debajo de esa estructura en capas más profundas: material orgánico y fragmentos de piedra con marcas de trabajo humano, datados mediante análisis de carbono en un rango que antecede por siglos, posiblemente milenios, cualquier presencia europea documentada en la zona. Traducción simple: alguien estuvo excavando y construyendo en Oak Island mucho antes de 1795, mucho antes de los piratas, de los templarios, de cualquier teoría que hayas escuchado en televisión. Los pueblos originarios Mi'kmaq que habitaron esa región durante miles de años antes del contacto europeo evitaban la isla. No cazaban ahí, no pescaban en sus costas. Existen relatos orales, recogidos por antropólogos en el siglo XIX, que describen la zona como un lugar donde la tierra recuerda y no perdona. No construyeron pozos ni caminos de piedra. Eso, según los propios registros arqueológicos, no corresponde a su forma de vida tradicional en la zona. Entonces, ¿quién lo hizo? Vamos a repasar las teorías más aceptadas porque necesitas el mapa completo antes de que te cuente lo que Doyle cree que es la verdadera respuesta. Teoría 1. Piratas.
El capitán Kidd y Henry Avery son los nombres más mencionados. Ambos operaron en el Atlántico y el Índico a finales del siglo XVII. Ambos desaparecieron con fortunas jamás recuperadas en su totalidad. Se han encontrado en la isla monedas españolas de 8 maravedíes fechadas en 1652, monedas inglesas con la imagen de Carlos II de 1673 y 1694, y 7 monedas de cobre de Jorge II de Inglaterra, fechas que coinciden con la edad dorada de la piratería. Teoría 2. Los templarios y el tesoro masónico. Esta teoría conecta la estructura del pozo con rituales de iniciación masónica y con la leyenda de que la Orden del Temple escondió tesoros y reliquias tras su disolución en 1307. Un elemento curioso: en temporadas recientes de investigación se recuperó una moneda portuguesa, un tornés, autenticada por un numismático como acuñada antes de 1371 bajo el reinado de Fernando I, un monarca que patrocinó justamente a la Orden de Cristo, heredera directa de los templarios en Portugal. Teoría 3. María Antonieta. Durante la Revolución Francesa, se rumoreaba que joyas de la corona fueron sacadas de Francia y escondidas en América antes de la ejecución de la reina en 1793. Teoría 4. Manuscritos de Shakespeare o Francis Bacon. Investigadores han propuesto que lo enterrado no es oro, sino documentos, pruebas de que Bacon escribió las obras atribuidas a Shakespeare escondidos deliberadamente en un lugar imposible de saquear. 4 teorías, 4 grupos de evidencia parcial, y ninguna explica del todo por qué hay material anterior a cualquiera de esas fechas, enterrado más profundo que cualquiera de esos posibles tesoros. Doyle tiene una quinta teoría, y es la que nadie quiere decir en voz alta frente a una cámara de televisión con patrocinadores. Doyle me escribió esto, palabra por palabra, y lo voy a leer tal cual. No estamos buscando un tesoro, estamos cavando hacia algo que fue enterrado ahí, porque no cabía en ningún otro lugar del mundo, y no está solo. Cada vez que alguien se acerca demasiado, algo responde. Llámalo mecanismo, llámalo trampa. Yo lo vi moverse en el escaneo térmico y no había ninguna fuente de calor conocida que lo explicara. Doyle llama a esa presencia el guardián, no en sentido metafórico. Según él, el sistema de inundación del pozo, esos túneles artificiales que conectan la cámara central con el mar, descubiertos ya desde el siglo XIX, no fue diseñado únicamente para proteger un tesoro material, fue diseñado para mantener algo adentro. Piensa en las muertes. 6 hombres en más de 2 siglos muriendo en circunstancias distintas, una caldera, una caída, gases tóxicos que aparecieron de la nada en un espacio que había sido ventilado horas antes. Ingenieros modernos con toda la tecnología del siglo XXI siguen sin poder explicar de forma completamente satisfactoria por qué ese pozo se sigue inundando pese a los intentos de sellarlo. Doyle escribió algo más que no he podido olvidar. El agua no entra por accidente. El agua entra porque alguien, hace mucho tiempo, decidió que si el sello se rompía, era mejor ahogar la isla entera que dejar salir lo que hay abajo. Hace 3 días, Doyle dejó de responder mis mensajes. Antes de eso, me envió una última grabación de audio de 41 segundos, grabada según el metadato del archivo a las 2:47 de la madrugada. En esa grabación se escucha su respiración agitada, pasos sobre lo que suena como grava húmeda, y hacia el segundo 29, un sonido que él mismo describe en un mensaje de texto posterior como una especie de golpeteo rítmico bajo tierra, como si algo estuviera contando.
La última frase que le entiendo con claridad en el audio es: ya sé por qué lo llaman el pozo del dinero. No es porque haya dinero, es porque cuesta todo lo que tienes llegar al fondo. Después, silencio. El archivo termina ahí. No sé si Doyle está bien. No sé si esto es una elaborada mentira de alguien que quiere hacerse viral, aunque honestamente jamás me pidió que lo hiciera viral, ni siquiera me pidió usar su nombre completo. Lo que sí sé es que todo lo que me envió coincide, dato por dato, fecha por fecha, con registros públicos verificables, las monedas, la dendrocronología, los nombres de los muertos, las fechas exactas. Lo único que no puedo verificar es el guardián. Vamos a armar esto juntos, con calma, porque creo que la respuesta está más cerca de lo que parece. Primer dato. Hay presencia humana en la isla que antecede por siglos, posiblemente milenios, a cualquier registro europeo. Segundo dato. Los Mi'kmaq, que vivieron ahí generación tras generación, evitaban activamente el lugar, no por falta de recursos, sino por una tradición oral de advertencia. Tercer dato. La estructura del pozo no es un simple escondite, es un sistema de ingeniería hidráulica sofisticado, diseñado para inundarse automáticamente ante cualquier intento de penetración profunda. Y cuarto dato, el que más me inquieta: cada objeto de valor encontrado, las monedas, el pergamino, el fragmento de plomo con isótopos que coinciden con una cruz encontrada en otra parte de la isla, parece funcionar más como una serie de marcadores que como el tesoro en sí, como si distintos grupos, a lo largo de siglos, piratas, templarios, viajeros portugueses, colonos, hubieran llegado ahí, hubieran dejado una ofrenda o un registro de su paso y se hubieran retirado sin llegar jamás al fondo. Y si el tesoro nunca fue el objetivo real de nadie que realmente entendiera el lugar, y si generación tras generación, quienes de verdad sabían lo que había abajo, solo se acercaron lo suficiente para dejar una marca, un sello, una advertencia para los que vinieran después y luego se fueron sin cavar más. Eso explicaría por qué el sistema de inundación sigue funcionando siglos después de que cualquier constructor humano original debería haber muerto. Eso explicaría por qué el patrón se repite. Gente llega, gente muere o desaparece, gente se va, una y otra vez, durante más de 230 años. Ahora, para que esto no se quede solo en la teoría de un hombre desaparecido, vamos a lo que la ciencia actual, la de este mismo año, ha confirmado. Equipos de geofísica han identificado en 2026 una anomalía a gran profundidad que algunos investigadores describen como un posible depósito de gran valor tras más de 230 años de búsqueda, según reportes recientes de los equipos que continúan trabajando en la isla. Se han recuperado más piezas de plata en pozos recién excavados, lo que ha llevado a algunos miembros del equipo a creer que finalmente se acercan a una resolución. Pero incluso los investigadores más optimistas admiten algo curioso en sus propias declaraciones públicas. Cada nuevo hallazgo abre más preguntas de las que cierra. Cada capa nueva contradice la teoría anterior. Cada fecha nueva empuja el origen del misterio más y más atrás en el tiempo. Eso, para mí, es la prueba más fuerte de que Doyle no estaba del todo equivocado. No hablo de que exista literalmente un ser sobrenatural bajo la isla. Eso no lo puedo afirmar, y no te voy a mentir diciéndote que sí. Hablo de que la isla fue diseñada por manos humanas de al menos 3 o 4 épocas distintas para que nadie llegara fácilmente al fondo. Y ese diseño ha funcionado sin fallar durante más de 2 siglos. Mientras terminaba de escribir este guión, me llegó un mensaje nuevo, de Doyle, después de 3 días de silencio. Decía solo esto: estoy bien. No puedo explicar dónde estuve,
pero necesito que termines el video y lo subas ya. Si más gente sabe lo que hay abajo, es menos probable que alguien lo cabe sin entender lo que está despertando. No sé qué pasó con Ezra Doyle durante esos 3 días y probablemente no lo sabré por completo nunca, pero te voy a decir lo que sí sé con certeza, basado en más de 2 siglos de registros verificables. Oak Island no ha soltado su secreto en 230 años. Ha matado o hecho desaparecer a quienes se han acercado demasiado y sigue, en este mismo momento, siendo excavada por equipos con la tecnología más avanzada jamás usada en el sitio. Si Doyle tiene razón, lo que está abajo no es dinero. Es algo que alguien, hace muchísimo tiempo, decidió que era más seguro enterrar que destruir. Y cada capa de madera, cada trampa de agua, cada moneda dejada como advertencia es parte de un sistema de contención que ha sobrevivido a piratas, a templarios, a ingenieros del siglo XXI con radares de penetración terrestre. La pregunta que te dejo no es si el tesoro existe. La pregunta es, cuando finalmente lleguen al fondo, ¿de verdad quieres estar viendo la transmisión en vivo? Esto es todo lo que Doyle me envió y todo lo que la evidencia pública respalda. No voy a fingir que tengo la respuesta final, porque nadie la tiene, ni siquiera después de 230 años. Pero si quieres profundizar de verdad en la historia completa, con todos los documentos, testimonios y excavaciones desde 1895 hasta hoy, te recomiendo un libro, The Curse of Oak Island, de Randall Sullivan. Es el relato más completo y mejor documentado que existe sobre este caso, y te va a dar el contexto que un video de 20 minutos jamás podría darte completo. Lo dejo enlazado abajo. Si Doyle me vuelve a escribir, lo vas a saber. Si no lo hace, también lo vas a saber, porque significa que se acercó demasiado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.